¿Qué tal, chicos? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Padre de familia, muy buenos días. Espero que todos se encuentren bien de salud. Bien, en esta oportunidad les saluda el profesor Miguel Yupanqui Félix y voy a estar dictando la clase que se llama la clasificación de los elementos químicos. O sea que a lo largo de la clase vamos a ver qué ubicación tienen los metales y los no metales, que son los elementos más representativos dentro de la tabla periódica, algunas de sus propiedades básicas y también vamos a ver, ¿no? Justamente los elementos desde el primer elemento al último elemento de la tabla periódica. Bien. Vamos a empezar entonces la clase y vamos a poder nosotros, ya está, resolver nuestro objetivo de clase. Muy bien, como objetivo de la clase tiene poder conocer la clasificación de los diferentes elementos químicos dentro de la tabla periódica. Como yo les mencioné, los elementos químicos más representativos van a ser los metales y los no metales. Profesor, ¿y son los únicos? No, también existen otros tipos de elementos, ¿no? Los metales de transición, los gases nobles, los actínidos, los lactánidos, ya, pero vamos nosotros primero a estudiar los metales y los no metales, que son los dos elementos más representativos dentro de la tabla periódica. ¿Ok? Bien, entonces tenemos como objetivo principal conocer la tabla periódica. En la clase pasada ya hemos visto que la tabla periódica tenía diferentes fechas, ¿no?, de poder ser construido. Inició primero como un modelo simple, el cual albergaba de 3 en 3, llamado las triadas de Dobereiner. Luego pasó a las octavas de Newlands y luego pasó recién al desarrollo de la tabla periódica como lo conocemos, todavía en su fase inicial, ya todavía no como está actualmente organizado, sino antes con el señor Dmitri Mendeleev, quien fue quien propuso, ¿no?, la sistematización de todos los elementos químicos. ¿Cuál fue su problema? El utilizar los pesos atómicos, ¿no? Elementos que se podían tener el mismo peso, ¿no? Y también los casillos vacíos que existían dentro de la tabla periódica. Era una dificultad hasta que el señor Alfred Werner se da cuenta, ¿no? Gracias a los estudios también de Henry Moseley se apoya de que los elementos químicos deben estar distribuidos según su número atómico. El número atómico es algo que no se va a repetir. Cada elemento químico tiene su propio número atómico. Eso no se puede repetir. Ya cada elemento químico tiene una diferente ubicación dentro de la tabla periódica. Tiene un número necesario de protones y esos van a dar la ubicación que va a tener este átomo o ese elemento químico dentro de la tabla periódica. ¿Ok? Bien, la tabla periódica está compuesta por 7 periodos, que son los periodos que van desde la parte superior hasta la parte inferior. Como podemos ver, el primer elemento de la tabla periódica está de color morado, que es el hidrógeno. Ese va a ser el grupo, el periodo 1, luego periodo 2, periodo 3, periodo 4, hasta el periodo 7 de esa misma franja donde está el francio. Bien, luego también vamos a ver los diferentes grupos. Los grupos son justamente las familias que va a tener el elemento químico inicial. ¿Ya, chicos? Esas son las familias. Vamos a ver entonces, cada familia tiene su propio grupo, ya, o su propio nombre, disculpen. Ya existen 18 grupos o familias. Son 8 grupos A y existen 10 grupos B. Ya, chicos, 10 grupos B en el modelo actual. Ya estamos utilizando el modelo actual, que fue revisado en el año 2015 y su publicación fue en el año 2016. Bien, en el cual también mencionan que el último elemento químico descubierto va a ser el oganesón. Esa es la gran inclusión que va a tener esta tabla periódica. ¿Ok, chicos? Bien, entonces hay que saber definir a estas dos características que vamos a encontrar para el día de hoy, ¿no? Nos dice acerca de los dos elementos químicos del primero y el último. Bien, el primero es el hidrógeno. El hidrógeno también tiene una cuestión muy particular. ¿Cuál es el problema del hidrógeno? Que el hidrógeno es un no metal. Profesor, pero usted me dijo que está en el grupo 1A. Sí, pese a ser un no metal, está ubicado dentro del grupo de los metales. ¿Por qué, profesor? Por su estado de oxidación. El estado de oxidación del grupo 1A, que es en esta fila, ya, la primera fila, como lo podemos ver aquí en la ficha, en la diapositiva anterior, está en la primera fila, iniciando con el hidrógeno. Ese es el grupo 1A. Característica del grupo 1A, que su exponente, que su estado de oxidación vale más 1. El litio, el sodio, el francio, el potasio valen más 1, están dentro de esa fila. El hidrógeno, al tener un estado de valencia más 1, está siendo clasificado dentro de ese grupo, ya, dentro de esa ubicación, pero es el único no metal que está dentro del grupo de los metales. Ese es un dato curioso, chicos, ¿ya? El hidrógeno también es el elemento más común dentro del universo. Se ha comprobado con diferentes investigaciones que las grandes masas, ¿no?, o vientos que hay en el universo están formados en su mayoría por el gas hidrógeno, ¿ya?
es el más abundante del universo, es el primer elemento químico, también es el más simple. ¿Por qué? Porque solamente está en la ubicación 1, quiere decir que solo tiene un protón en su núcleo, no tiene neutrones y tiene solamente un electrón, y ese electrón está girando alrededor. ¿Ya, chicos? Es el elemento más simple y es el más ligero porque solo tiene un protón. Ya, pese a ser un no metal, está dentro de los metales. Ya, pese a ser un no metal, está ubicado dentro del grupo de los metales. Ya es un dato curioso. Bien, mientras que en el lado opuesto está el organezón. El organezón fue propuesto como investigación desde el año 2012 por investigadores rusos y estadounidenses. Sin embargo, recién en el año 2015 es aprobado, ¿no?, a través de un consenso para ser ubicado dentro de la tabla periódica, y en el año 2016 se da la publicación de este elemento químico. Es el último elemento químico. Características: es el más pesado de todos, porque si está en la última casilla quiere decir que su número de protones tiene 118 protones, es el más pesado de todos. Pero ¿cuál es el problema? Que es artificial, que es creado en laboratorio. No existe en la realidad, en nuestro mundo natural no existe, solamente existe en un mundo artificial. Cuando los inventores, ¿no?, o de repente los que han descubierto esta propiedad, ¿no?, de este elemento químico, lo han podido desarrollar. ¿Ya, chicos? Es un elemento químico artificial, es creado en laboratorio y su duración son solamente milisegundos. Profesor, ¿y para qué me sirve si sirve muy poco? Eso depende de la gran cantidad de radioactividad o energía que puede concentrar en su interior. Puede tener de repente muchas utilidades a un futuro. Ya todavía no hay un plan fijo, ¿no?, acerca de los aportes que podría dar el organezón, pero en algún futuro sí. Ya puede ser de repente novedoso la intervención de este elemento químico de repente para productos, ¿no?, que están relacionados, que puede ser con la salud, un poder militar, ¿no?, a nivel económico. Ya vamos a ver recién, a descubrir sus propiedades más características o más resaltantes. Bien, solamente lo conocemos que está ubicado dentro del grupo de los gases nobles, ya, el grupo de los gases nobles, también conocido como el grupo de los gases perfectos, porque casi todos ya tienen su estructura completa. Bien, dura milisegundos y es un elemento artificial. En la naturaleza no existe, pero en laboratorio se puede crear. ¿Ya, chicos? Muy bien, vamos a volver entonces a nuestra siguiente diapositiva, el cual está hablando acerca de la clasificación de los elementos químicos. Se va a clasificar en dos grandes grupos, en los metales y en los no metales. Eso es de manera general. Característica de los metales: la mayoría están en estado sólido, ¿ya? Por ejemplo, el oro, la plata, el cobre, el zinc, todos están en estado sólido, salvo tres elementos químicos que podemos encontrar en la naturaleza, por ejemplo, el mercurio, el galio y el francio. De los tres, el más conocido es el mercurio, es un metal que está en estado líquido. ¿Cuál es su característica, profesor? Por ejemplo, en la minería se utiliza grandes cantidades de mercurio porque el mercurio tiene una capacidad de poder pegarse a metales más pesados. Entonces utilizan mercurio para derramar sobre el yacimiento de algún mineral, y de esa manera se va a pegar a los metales. Ya tiene esa propiedad el mercurio. También se puede utilizar para los termómetros. Un termómetro en la parte interna tiene el mercurio. Es más, uno de los sistemas de medición de la presión, ¿no?, y también de la presión atmosférica es el milímetro de mercurio. ¿Ya, chicos? Bien. Poseen brillo metálico. La mayor cantidad de metales poseen brillo, tienen la capacidad de poder reflejar la luz. También tienen carga positiva. La mayoría de metales tienen carga positiva, +3, +2, +1. Todos son positivos. Tiene una tendencia a perder electrones. ¿Por qué, profesor? Porque en su estructura tienen una gran cantidad de electrones que están girando a su alrededor. ¿Y qué pasa si tienes demasiados electrones? Tiendes a liberarlos, tiendes a perder electrones, ¿ya? En forma de rayos, o sea, los libera expulsándolos en forma de rayos. La palabra rayo significa radio, de ahí viene la radioactividad. Los metales son radioactivos, quiere decir que van a liberar mayor cantidad de electrones. ¿Ya? Otra característica: que son buenos conductores de electricidad y de calor. Por ejemplo, ¿no?, las ollas están hechas de metal, ¿no? Otros instrumentos que también resisten altas temperaturas son elementos metálicos. Muy bien, y también conducen la electricidad. Por ejemplo, si yo agarro un cable, pelo un cable, en la parte interna tengo un alambre de cobre. Ese alambre de cobre me permite que la electricidad pueda viajar por el interior. ¿Ok? Muy bien, son buenos conductores de calor y electricidad. En cambio, los no metales es un caso muy particular, porque son totalmente opuestas a los metales. Por ejemplo, en los metales eran sólidos, en los no metales hay sólido, líquido y gaseoso. Puede haber en los tres estados. Por ejemplo, el diamante está hecho a bases de polímeros de carbono, es un no metal. En estado líquido, el cromo le va a dar el color de repente a las diferentes láminas o a las pinturas,
y el cromo es un no metal. El oxígeno, lo que nosotros respiramos, es un gas y está en estado gaseoso. ¿Ok, chicos? Entonces, no solamente hay sólidos, líquidos, gaseosos. También son elementos opacos, o sea que no van a reflejar la luz. ¿Ya, chicos? No tienden a brillar, son no brillosos, son opacos. Tienen carga negativa, ¿ya? Por ejemplo, el oxígeno, el estado de valencia del oxígeno es -2. Entonces tiene un estado de valencia, por lo general tiene tendencia negativa. Bien, ya tiene tendencia también a ganar electrones. ¿Qué pasa con los no metales? Tienen pequeños vacíos dentro de sus órbitas, no están completos y necesitan, para tener estabilidad, completarlos. ¿Y qué hacen para completarlos? Los atraen. Tienen una fuerza de atracción muy fuerte, ya, por lo cual va a atraer a pequeños electrones que están a su alrededor. Luego también dice que son malos conductores de calor, por ejemplo, el plástico, ¿no? ¿Qué pasa si yo aumento la temperatura con el plástico? El plástico se derrite. ¿Por qué? Porque no es un muy buen conductor de electricidad ni de calor. ¿Ya? También porque utilizan guantes los electricistas para cambiar los cables. Porque si lo agarran de manera directa, un cable le puede pasar corriente. Pero si lo agarran con guantes de hule, el hule es hecho de un polímero del plástico y es resistente a la electricidad. Es por eso que lo utilizan como medida de seguridad. Es igual que el cable. ¿Por qué agarramos el cable? Porque este cable, ¿no?, puede tener una cubierta de plástico. Y esta cubierta de plástico, como es plástico, no conduce electricidad. Por eso lo podemos agarrar. Si fuera alambre, pues obviamente nos electrocutaríamos. ¿Ya, chicos? Bien, son los metales y los no metales. Ambos con sus diferentes propiedades. Muy bien, ya que está graficado cómo se hace la radioactividad. La radioactividad era la capacidad que tenían los elementos para liberar electrones, para perderlos. Los metales, en general, organizan hacia la izquierda y hacia abajo, ¿ya? Mientras más a la izquierda y hacia abajo, van a ser más radioactivos. Mientras los electronegativos son los que tienen tendencia a atraer, ¿ya?, a atraer electrones. Por ejemplo, los no metales. ¿Cuál es su tendencia de ubicación? Hacia la derecha y hacia arriba. Por eso les digo que son polos opuestos. ¿Chicos? Bien. Bien, eso sería todo. Gracias, chicos. Durante la clase Zoom vamos a hacer un reforzamiento de esta clase y también vamos a hacer el repaso para poder desarrollar también el libro. ¿Chicos? Chao, cuídense.